La fe y la ciencia, un diálogo complejo. Lunes, 23 horas, Canal 11. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Una de las cosas que más nos incomoda a los mexicanos es saber en qué se gastan los impuestos que, por cierto, en estas fechas andamos pagando. Hay algunos de estos gastos que no se justifican o de plano es gasto corrupto. Uno de esos gastos, concretamente, es el gasto en publicidad oficial, o dicho con mayor precisión, en propaganda que se hacen los políticos, en televisión, en radio, en los espectaculares, con dinero nuestro, del contribuyente. El tema de publicidad oficial es clave, tan importante que no podemos olvidar que Enrique Peña Nieto, cuando recibió del Tribunal Electoral finalmente su constancia de mayoría, una de las promesas que hizo justamente era regular el gasto en publicidad oficial. Lo cierto es que vamos en el mes de abril de 2014 y esto todavía no se resuelve y sin embargo los reportes a este respecto siguen mostrando que es irregular, es impune, por no decir corrupto. Hoy vamos a hablar del documento de publicidad oficial, índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas de 2013, un reporte que por tercera ocasión realizan Fundar y Artículo 19. Los 3 años que hemos recibido este reporte le hemos dado seguimiento aquí en Espiral, ya se nos volvió un clásico, hoy hablaremos de esto. Publicidad oficial, cómo se va moviendo la película de la corrupción o del avance en este sentido. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación sobre publicidad oficial con quienes por tercera ocasión han venido elaborando este reporte sobre publicidad oficial que todavía no trae buenas noticias, lamentablemente. Le doy la bienvenida por tercera ocasión a Justine Dupuy. Justine Dupuy, trabajo en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y pues llevo 4 años trabajando en el tema de publicidad oficial, que creo que es un tema fundamental para la democracia mexicana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora nos contarás qué fue lo que encontraron, Justine, en el reporte que hay de nuevo con respecto al año pasado y al anterior. Y le doy la bienvenida a Ana Cristina Ruelas. Me da mucho gusto tenerte aquí, Ana Cristina. Muchas gracias, Ricardo. Soy Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, oficial del Programa del Derecho a la Información, y llevo trabajando en este proyecto 2 años y medio. Es que le han venido dando seguimiento y pulso al en asunto. Conjunto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hemos estado muy preocupados, dado que la publicidad oficial impacta directamente tanto en la libertad de expresión como en el derecho a la información. ¿Y qué hablamos de eso? Una forma posmoderna de manipular la línea editorial, en fin, es justamente la publicidad oficial. Sí. Le doy también la bienvenida a Adrián López, me da mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Ricardo, pues por tenernos acá. Yo soy director general de Periódicos Noroeste en Sinaloa y pues estamos muy contentos de colaborar con Fundar y con Artículo 19. Recientemente publicamos con Fundar un índice de publicidad oficial de los municipios del estado de Sinaloa, y pues hemos visto que si a nivel nacional la realidad es preocupante, a nivel municipal es pero por mucho. Y nos parece muy, muy preocupante porque no solamente hay una opacidad monstruosa, sino que además hay pues una conciencia, digamos, de los gobernantes, o una verdad aceptada de que no hay por qué rendir cuentas sobre ese tema, ¿no? Gracias. Agradezco mucho que estés aquí por varias razones. Primero, por el enorme respeto que le tengo al Noroeste. Creo que ha sido uno de los medios que con mayor dignidad ha dado la batalla por la libertad de expresión en condiciones muy difíciles. Hemos dedicado otros programas a hablar del tema, han venido del Noroeste para hablar del asunto, pero también porque la presencia, en especial que se graba en la Ciudad de México, de voces de los estados, permite escaparnos de la chilangocentria, que siempre es una forma, digamos, sesgada y parcializada de ver los asuntos. Entonces, escuchar cómo en otros lugares de la República se mira y discuten temas, en particular, desde luego, es una riqueza que nos permite tu voz aquí en Espiral. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Y está con nosotros un hombre al que respeto, admiro muchísimo, Eduardo Bojorquez. Bienvenido. Gracias, Ricardo, la verdad es que es un gusto.
Y creo que estoy aquí por varias razones, seguramente porque junto con Fundar y Artículo 19 y los medios de comunicación creemos en la libertad de expresión, en la transparencia, pero la verdad es que estoy como ciudadano, porque estoy preocupado que las voces de los mexicanos no lleguen a escucharse correctamente en los medios de comunicación, porque haya otras fuerzas, la del dinero, la del amague, la de esta censura sutil que puede dar el financiamiento de los medios de comunicación, y como pues amante de la democracia mexicana, aunque sea incipiente, aunque sea joven, no puedo sino estar del lado del trabajo que están haciendo Fundar y Artículo 19 tema, ¿no? Me parece que nos toca a todos como ciudadanos darnos cuenta que no es menor el callar las voces independientes en la prensa mexicana, ¿no? La corrupción es un tema que nos incomoda mucho a los mexicanos, nos enoja. Y sin embargo, a pesar del enojo que nos provoca, luego la definimos mal. Decimos que corrupto es aquel que se roba dinero, que es del erario público. Pero antes que eso, no voy a negar que eso es corrupción, pero antes que eso, corrupción es cuando un recurso público es utilizado para una naturaleza distinta de la que originalmente fue planteado. Es decir, si yo voy y pago impuestos para que se construyan calles o para que tengamos buenos tribunales, o se le pague a un funcionario público, y en lugar de hacer esto, alguien toma la decisión de hacerse promoción con mi dinero, de poner su lindo rostro en un espectacular, de pagarle una televisora para que lo saque hasta en la sopa, pues, en fin. Entonces hay un acto de corrupción, se desnaturaliza el recurso público. De ahí la importancia que la publicidad oficial pues, sea regulada para evitar los actos de corrupción. Ustedes han dado esta batalla de manera muy seria. Y antes de que me cuenten o nos cuenten aquí qué encontraron en el último reporte, este es el tercer reporte que se presenta aquí en Espiral, y son 5 ya en total los que se han hecho. No, 5 años que desde 5 años trabajando. Exacto, hemos empezado a trabajar el tema. Antes de ir a los hallazgos, sí les pediría que nos digan por qué tendría que importarnos a los ciudadanos, a Juan de la Calle, el tema de regular la publicidad oficial. Hablen ustedes con los argumentos que nos han llevado pues, a dedicar buena parte de su vida profesional a este análisis. Bueno, en primer lugar, la publicidad oficial debe servir para informar a los ciudadanos. Vamos a dar un ejemplo. Ahorita está el tiempo en el que tienes que hacer tu declaración anual de impuestos y el SAT promueve a través de spots de radio, a través de spots en la tele, que tienes que pagar los impuestos y te dice cómo hacerlo, te dice a dónde tienes que recurrir, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de publicidad oficial. Pero luego tenemos otros casos de publicidad oficial en el que solamente te dicen, el gobierno del Estado de México construyó 50 carreteras en el último año, ¿no? 50 tramos carreteros, pero no te dicen ni dónde están, ni cómo te van a facilitar la vida, ni nada. Solamente están promoviendo una acción que no sabes si efectivamente se llevó a cabo. Y estás pensando... Y en lugar de enseñarte las carreteras, te enseñan la cara del gobernador. Exactamente. En lugar de mostrarte las carreteras y decirte que realmente te van a cambiar te van a propiciar el desarrollo, te van a mejorar tu calidad de vida, solamente te están diciendo cuáles son los logros de un gobernador. Esto no es publicidad oficial. La publicidad oficial debe de generar al ciudadano la idea de que puede vivir mejor y de que puede generar mejores condiciones de vida, de que su gobierno está trabajando porque realmente haya desarrollo. Y sin embargo no está funcionando de esta manera. Son millones y millones de pesos que se están gastando para desinformar a la ciudadanía, lejos de informarla. Entonces es un gran problema. Hemos visto justamente estos últimos meses escándalos por la autopromoción, por la promoción personal que se hace a través de la publicidad oficial. Estoy pensando en el gobernador de Chiapas, estoy pensando en los delegados en la Ciudad de México. Se ha cuestionado por qué vemos sus caras cuando normalmente la autopromoción en la publicidad oficial está prohibida en la Constitución, en el artículo 134. Entonces, en efecto, hay un desvío del uso de la publicidad oficial. Hay otro problema.
el dinero que se está dando entre medios y gobierno. Este dinero no se da de manera clara, no se distribuye de manera clara, entonces hay un impacto indirecto sobre la libertad de expresión. El contrato en publicidad oficial puede servir a controlar los medios, controlar la línea editorial de los medios, la famosa frase, no te pago para que me pegues. Entonces hay este problema también. Justin, déjame desarmar tu intervención. De un lado, y yo creo que hay que en extenso hablar del tema, está cómo a partir del uso de la publicidad oficial sesgas el ejercicio libre que debería ser el de la prensa. Pero antes está el tema de la salida de los recursos. Y la legislación en México está diseñada para que esa salida pueda darse casi de manera impune. Pusiste un ejemplo muy resbaloso en la mesa. El caso del gobernador Velasco de Chiapas, que apareció, pues no sé en toda la República, pero sí en Chilangolandia en exceso. No sé por qué el gobernador de Chiapas tendría que hacerse publicidad en la Ciudad de México. Pero él te respondía, no, yo no me hice publicidad. A mí la revista Cambio me tomó una foto y salí en su portada. La revista Cambio compró espacios de publicidad para promoverse y por azar ahí me encontraba yo. Así es que, no, perdónenme usted, pero se está equivocando, no hay gasto público en promover mi imagen. Azarosamente, la revista Cambio lo está haciendo y yo estoy muy agradecido, pero pruébeme usted que yo utilicé recursos del erario para hacerlo. Y, por cierto, nadie se lo ha aprobado. Claro. Sí, no, y piensa, por ejemplo, en los espectaculares en la Ciudad de México, de los asambleístas, Del delegado Romo, por ejemplo. de rendición de cuentas, que por ejemplo yo creo que es un asunto que, por lo menos a mí me irrita mucho, ¿no? Cuando te dice informe de actividades del asambleísta 1, seguramente en el Congreso de Sinaloa pasa algo similar, y de informe de actividades no hay nada. Como dices, está su cara, está la legislatura a la que pertenecen, está su nombre muy grande, pero ningún acto de gobierno, ningún elemento que te pueda permitir a ti como ciudadano valorar si está trabajando para ti o no. Y creo que lo que describes, Ricardo, y en estos casos se prueba, es que nuestra publicidad oficial está muy mal regulada. Está terriblemente mal regulada porque se confunde imagen. El propio estudio habla de la confusión entre comunicación social, el presupuesto asignado a las áreas de comunicación social y el que tiene que ver con la publicidad oficial. No sabemos qué es de interés público. Cuando uno ve la televisión, por ejemplo, está el 12.5 de tiempos oficiales, que no es pagado. Ya va a ser 6.5, pero todavía es 12.5. Mientras... 12 minutos de publicidad por hora de programación. Que muchos de nosotros no sabemos si es publicidad pagada o si es la publicidad de las grandes campañas para animar a la población a vacunarse. Lo que tenemos es todavía el viejo en este tema, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, interpreta el código electoral, la constitución que citaba Justin de una manera, encuentra salidas como la que se escribe de estas publicaciones que han nacido, muchas de ellas exprofeso, para dedicarles las portadas a ciertos ¿Estás diciendo que la políticos. revista Cambio no existe? Que en realidad es una forma de conseguir publicidad encubierta. Muchas revistas en el país que han surgido a partir de que se ha hecho público el gasto en publicidad y que regalan o venden la portada, digamos, tú sabes. O sea, me estás sugiriendo un negocio. Voy y me invento una revista, le saco dinero al gobernador, lo pongo en la portada y luego subo mi revista a espectaculares para anunciar al gobernador, pero en realidad estoy anunciando mi revista. ¿Podrías decir que este fue el caso del gobernador Velasco? Yo creo que esa es la interpretación que se puede hacer, ¿no? Digamos, y no solo en este caso, yo estoy seguro de que en Sinaloa aparecerán medios que exprofeso están... Adrián, ¿has visto algún fenómeno parecido? A ver, revistas que se anuncian con dinero público para darle la vuelta a la ley. Lo vivimos en Sinaloa todos los días. Nosotros, por ejemplo, tenemos estipulado en nuestro código de ética que la portada no se vende. Está exprofeso, la portada del periódico no se vende. ¿Tampoco le pones un encarte encima? Que luego aquí se usa ponerle una falsa portada. Las falsas portadas solo las manejamos a título publicitario, nunca para políticos. No vendemos publireportajes para políticos, por ejemplo. Toda inserción pagada de un político dice IP.
Y pues bueno, eso nos ha venido alejando en el caso de Noroeste, pues obviamente de los presupuestos más grandes de publicidad oficial, porque no es un juego que jugamos, ¿no? Y la típica reacción de los políticos cuando me ha tocado decir que no es, ¿por qué si este y este sí me los venden? Bueno, nosotros tenemos un código de ética muy claro allí, pero contribuyendo sobre lo que dice Eduardo, yo creo que lo más ¿Estás vacunado contra el famoso chayote, pues? Pues no te diría que vacunado, pero tratamos de diseñar una serie de mecanismos al intermedio para que en este ambiente tan nebuloso, donde no hay maneras públicas, legales, vías, digamos, asideros reales para controlar la publicidad oficial, pues nosotros no ponernos en situación de que algo así no suceda. Tenemos protocolos, por ejemplo, muy claros con nuestros periodistas para que no acepten ir a desayunos, a eventos. Ayer el gobernador, por ejemplo, hizo una cosa genial, se reunió con todos los locutores de la radio del estado y lo veía yo en Facebook. Luego, al final se toma el gobernador con los líderes de opinión de la radio de Sinaloa, un selfie tipo Oscars. Entonces, y eso te evidencia, yo creo que el mal equilibrio en el que estamos, ¿no? Es que los actos son graves. Yo creo que a nivel de los estados está todavía más grave porque la legislación ni siquiera existe. En la mitad de los municipios de Sinaloa no hay un reglamento para la publicidad oficial, un reglamento. Ya no digamos el tema estatal. A ver, les lanzo la pregunta bien. Ya dijeron ustedes que la regulación, si es que la hay, está diseñada para la impunidad. Es decir, objetivo de la regulación actual de la publicidad oficial, 2 puntos, la impunidad. Que los políticos puedan utilizar ese dinero. Intuiríamos que una mejor reglamentación nos haría bien a todos. Y sin embargo no le haría bien a quienes tienen que hacer la ley. Es decir, es pedirle al político: oye, pues hazte un harakiri, ¿no? Que se autorregule. Y decirle a los medios, denuncia que aquí hay un acto de corrupción, cuando también es hacerte un harakiri. ¿Por qué medios y políticos habrían de apostar por la regulación que ustedes están pidiendo? Y perdón que les haga una pregunta tan cínica, pero me parece importante poner las cosas donde deben estar en este tema. Yo creo que, Ricardo, primero porque se comprometieron. ¿Quién? El presidente electo, Enrique Peña Nieto, planteó como unos primeros actos pues la necesidad de transparentar el gasto público en materia de publicidad, y más de un candidato en los estados ha dicho que va a ordenar, que van a ordenar la relación con... Este acto de memoria se te agradece. El presidente Enrique Peña Nieto, el día que le entregaron la constancia del presidente electo, se comprometió a 3 cosas, que era la reforma en materia de transparencia, corrupción, el tema de la Comisión Anticorrupción y publicidad oficial. El control de la publicidad oficial a través de un organismo externo, ¿no? Ese fue el compromiso. El compromiso 95, el Pacto por México, tiene que ver con publicidad oficial. Si tú dirías, primer tema, porque lo prometieron. Sí. Ahora, prometer no empobrece. Me voy a corte y me dices algún otro argumento distinto a la promesa por el cual deberían avanzar. Regresamos en un momento. Aquí la cuestión es un asunto de el correcto y racional uso de los recursos públicos. O sea, ese dinero que se dilapida para promover imágenes personales con fines políticos o para tratar de legitimar gobiernos ineficientes y corruptos, comprando el silencio de medios que les son leales porque reciben dinero, reciben publicidad, eso perjudica a la sociedad, porque ese dinero debiera utilizarse para mejores fines, para resolver necesidades mucho más urgentes. Alerta Amber DF. Pedimos tu ayuda para localizar a esta persona. Nicole Campos Andrade, de 9 años de edad, se extravió en el estado de Durango. Su tez es clara, tiene cabello lacio color castaño y ojos cafés. Teléfonos para ayudar: 5345 5080 y con terminación 82 y 67. Tu ayuda es muy importante. Canal 11.
miro las espigas, dorados sus trigales. Me muero por volver. Esta semana en Foro 11, Retratos y Raíces. Domingo, después de medianoche, Canal 11. Para viajar con estos aventureros, se necesita llenar las maletas de actitud y dejar los límites fuera del mapa. Se desinfló mi llanta. Recuerden, no hay imposibles. Este es un viaje todo incluyente. Martes, 19:30 horas. Soy Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. El gasto discrecional del dinero público para comprar publicidad se convierte en una manera de influir en líneas editoriales. Dependiendo la benevolencia de la línea editorial, pues acaba siendo una prebenda política y la línea se amolda de la clase política. Lo que estamos viendo en México es claramente una falta de salvaguarda derecho a la información por parte de los medios de comunicación, porque se alejan, la mayoría de ellos, porque viven de ese dinero, se alejan del dinero privado, de otros modelos de negocios y acaban solamente viviendo del dinero público. La discrecionalidad tendría que atacar la opacidad y alentar la transparencia, y eso quiere decir que tiene que ser tanto transparente el gasto público como aquellas personas o aquellos medios que reciben dinero público. Bueno, es un sistema corrupto, es decir, hay tanto una discrecionalidad por parte del gobierno que conviene a los intereses políticos, pero al mismo tiempo hay medios de comunicación que se benefician. De vuelta en Espiral, en este tema publicidad oficial. Y les preguntaba hace un momento, ¿por qué políticos y medios deberían interesarse en regular la publicidad oficial? Cuando, pues la verdad es que si la regulan se van a hacer harakiri. Daba argumentos, bueno, porque lo prometieron. O sea, bueno, la promesa nunca es un argumento suficiente, pero bueno, primero porque lo prometieron. ¿Por qué otros argumentos deberían hacer esta legislación, esta reforma? Porque es un despilfarro de dinero. Creo que justamente él dice que hacemos evidencia que no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando en 26 entidades, se gastaron 5.377 millones de pesos en un año. Lo que equivale... Y esto solo en 26 entidades. Exacto. Y solo las cifras a las que hemos podido llegar, porque... O sea, ¿por qué hay un despilfarro de dinero? ¿Por qué más? Hay una tercera razón que a los que estamos en la mesa nos entusiasma mucho y ni modo, aquí sí va a haber consenso. Y es porque la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública ahora tiene como sujetos obligados a las personas morales, eso quiere decir a las empresas. Y además el tercero transitorio de la reforma electoral está obligando a regular la publicidad oficial a más tardar el 30 de abril. Argumentos legales, porque el tercero transitorio lo obliga. Y porque ahora van a tener que informarlo. Y también tengo otra idea, estoy... Muy seguido lo que decimos es que en esta relación no hay víctimas, tanto el gobierno como los medios. Pero el contribuyente sí es víctima. Pero, exacto, no, estoy diciendo entre estos dos actores, pero también luego estos actores pueden ser víctimas de este chantaje. Es un chantaje mutuo. Yo he escuchado gobiernos quejarse de chayoteros o de medios que les vienen a reclamar porque hicieron una entrevista dinero, ¿no? Entonces se sienten casi secuestrados, ¿no? Y obligados a dar dinero. Y del otro lado también medios que por no aceptar la publicidad oficial luego no pueden hacer su trabajo de manera correcta. A ver, este es un argumento bien interesante. Adrián, no sé si quieres agregar sobre por supuesto, argumento. Es que es un equilibrio muy perverso. Por un lado tienes medios que un gobierno que utiliza su presupuesto para premiar o castigar a medios de comunicación, y lo que tienes allí es solamente una parte del despilfarro, porque en realidad el índice que se viene construyendo solamente mide los presupuestos de comunicación social, y hay muchos gobiernos locales, como el caso de Sinaloa, que sale perfectamente, incluso es uno de los que avanza en el índice, pero tiene un presupuesto muy pequeño. ¿Mande? Empeora.
o sea, se hace más corrupto. No, mejora una estrella. Okay. Pero tiene un presupuesto muy pequeño de comunicación porque todo el resto de las dependencias también tienen presupuesto de comunicación. No todo está concentrado en una dependencia. Entonces, eso le permite al gobierno pues generar plataformas de comunicación para cada dependencia. Déjenme plantearlo así. Imagínense que el delegado de Tláhuac y el delegado de la delegación Cuauhtémoc, los dos quieren ser jefe de gobierno. Evidentemente, el delegado de Tláhuac va a tener menos dinero para promocionarse que el delegado de la Cuauhtémoc. O que quieren ser gobernadores, presidentes de la República, el gobernador del Estado de México y el gobernador de Tlaxcala. Evidentemente, quien tiene el presupuesto más grande va a tener mejor posibilidad. Es decir, que la falta de norma en la publicidad gubernamental coloca a los políticos en situación asimétrica. Es decir, sí le convendría a los políticos, sobre todo aquellos que no tienen una tesorería grande de dónde agarrar dinero, esta regulación. Déjenme seguir el mismo argumento con los medios. Porque solamente los medios grandotes pueden jalar dinero para su beneficio. Y los medios más pequeños, los que tienen fuerte o solvente, van a estar en desventaja. La falta de normatividad en materia de publicidad gubernamental coloca en desventaja a políticos y medios, como decías tú, no solamente al contribuyente. Sí hay razones para poner el suelo parejo, supongo. Sí, no, y aparte no vas a... ¿Cómo un medio va a garantizar? Cada vez la sociedad mexicana está más despierta, está preguntando más, ¿no? Sabe que puede acceder a mayor información. Hay más pluralidad de medios, aun cuando pluralidad sea a veces una simulación. Pero la sociedad está empezando a exigir y en esta medida los medios tienen que garantizar independencia. Y en la medida en la que no garantizan independencia, van a dejar de recibir ingresos, aunque sea el 20% de sus ingresos. Y eso es el del público. Exactamente, que es el del público. Y entonces ese 20% de los ingresos también les va a impactar directamente en la productividad y en la generación de información, ¿no? Entonces, tiene que haber, o sea, sí hay creo que los ciudadanos todavía no tenemos capacidad de mandato para generar la regulación de publicidad oficial y realmente esto es lo que ha pasado en estos 3 años, ¿no? Es lo que hemos visto. Los análisis que hemos hecho todavía no han llegado a colocar el tema en la agenda legislativa para que efectivamente se regule, porque necesita ver a los medios, necesita ver a los propios funcionarios públicos que estén involucrados en este tema para que efectivamente se empuje en la agenda, pero creo que cada vez más hay más medios que están involucrados y que quieren que efectivamente se regule por esta disparidad de oportunidades en las que están metidos, ¿no? Y porque no saben cómo se está negociando la pauta publicitaria. Es una tarea heroica ir a conseguir los datos. Yo quiero que me cuenten despacito cómo obtuvieron los datos que les lleva ahora a reportar que el gasto en 26 entidades, no en 32, porque no tuvieron datos en todas, es de 5.377 y aquí no incluye los gastos del gobierno federal, que según recuerdo es casi la misma cantidad. Pero a ver, cuéntenme cómo fueron a conseguir los datos, la odisea de saber cuánto gasta cada gobierno en publicidad oficial. Nos toma meses para conseguir los gastos a través de solicitudes de información a las 32 entidades federativas. Hicimos 2 preguntas el año pasado. Saber cuánto se había aprobado y ¿por los congresos locales? No, al Poder Ejecutivo y ejercido en publicidad oficial en 2012. Hicimos otra pregunta para tener acceso al desglose, no solamente una bolsa de dinero, queremos saber también a quién se reparta este dinero y para qué tipo de campañas, ¿no? Porque justamente... ¿Qué estados no respondieron? Fue Estado de México, que curiosamente el año pasado el Estado de México había respondido todo, tenía 5 estrellas y ahora tiene 0 estrellas. ¿No respondió? No respondió. ¿Por qué? Porque dijo que estaba en un proceso de auditoría. Lo que a mí me hace preguntarme, si ya te lo gastaste, ¿por qué no puedes decir, aunque esté en proceso de auditoría, por qué no puedes decir cuánto te gastaste? El Estado con el mayor presupuesto de la República no te reportó. ¿Qué más? Exactamente. Tamaulipas, Puebla, Michoacán y Coahuila y... Déjame decirte cuál es el otro. Falta uno. Bueno, ¿El DF sí Guerrero. Guerrero que... Pero es importante decir que Guerrero, Puebla, Tamaulipas, nunca hemos podido obtener esta información. Oye, pero ¿me estás hablando de gobiernos perredistas, panistas, priistas?
No hay colores políticos. O sea, los tres colores están igual, sin estrellitas. Sí, todos están. Hay que explicar que lo que hacemos, partimos de la concepción que el acceso a la información debe ser expedito. Entonces, evaluamos la primera respuesta. Entonces, en estos estados no pudimos acceder a ningún dato desde la primera respuesta. Luego viene los recursos de revisión y... A ver, ahora díganme en medio, los que dijeron no, pero luego siempre sí, o sí, pero... Chihuahua, por ejemplo, los 3 años siempre nos da del gasto en general, pero luego nunca nos quiere entregar, porque reserva el desglose, diciendo que esto podría dañar a la salud, a la gente. Entonces hay causales de reservas que son muy... No sé si la información que tengo, pero en algún año, no fue el pasado, Nuevo León respondió que no podía entregar porque podía afectar la salud económica de la entidad. La estabilidad económica. A ver, no entregar las facturas. Miren lo que le pedí. Ese es el argumento de ¿Qué Chiapas. es eso? A ver, no, cuéntame. La estabilidad económica o la salud económica de un Estado depende de entregar la factura de a qué medio estás comprando. Es Perdón, le estás entregando. Documentación, la verdad igual de Chiapas, es que al momento de liberar esta información, pones en pugna a un medio sobre otro. Entonces van los precios que les cobran los medios al gobierno, van a subir y van a ser diferentes. Entonces esto pone en riesgo la estabilidad económica del Estado. Suena lógico que tú le vas a dar a un medio en función de la audiencia que tiene. Claro. Pues tienen por qué poner celosos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que precisamente los medios, y ahorita que decías cuáles son los argumentos para que esto realmente pase, han tocado un punto clave. Los medios tenemos que entender que a la larga la credibilidad no nos va a alcanzar si no empezamos a ser más transparentes en los contenidos y en la publicidad oficial. Si una entrevista con un gobernador, como el caso de la revista Cambio, yo no le digo a mis lectores que esa entrevista es pagada, entonces estoy mintiendo como medio. O sea, tengo la obligación de transparentar y el lector tiene que saber, la audiencia tiene que saber que es pagado y que no. Eso es una verdad democrática y de libertad de expresión aceptadísima, ¿no? Salvo en México. Entonces yo creo que los medios tenemos que entender que la manera de construir esa credibilidad de largo plazo es precisamente siendo lo más éticos y transparentes posibles. Cae en la esfera de la autorregulación, sí, pero tenemos que seguir trabajando en eso. En la medida en que no haya leyes, los medios tenemos que empezar a poner el ejemplo y empezar a poner los acentos en ese tipo de cosas. El tema de las tarifas. Por ejemplo, Noroeste tiene la misma tarifa comercial para gobierno y para los clientes. Es más, y cito el ejemplo porque es público. Ahorita el gobierno del Estado no tiene un convenio con Noroeste porque no tiene crédito conmigo. Porque se tardó 1 año para pagarme y curiosamente me paga el día que yo interpongo 2 denuncias por agresiones de la policía estatal a mis periodistas. ¿Por qué me paga después de 1 año después, ese día en específico? Entonces nos parece que otra vez está entendiendo mal cuál es la relación de un medio de comunicación con el gobierno del Estado. ¿Por qué pierde su crédito? No porque sea gobierno del Estado, porque se tarda 1 año en pagarme, como cualquier otro cliente comercial. Tiene que volver a construir un historial de crédito. Los medios tenemos que ser muy transparentes en eso. Y si los medios lo que empezamos a hacer es cobrar una tarifa 25 o 30% más cara porque es el gobierno, pues entonces nosotros somos parte de esa corrupción o extorsión institucionalizada que sí existe en muchos estados donde hay medios poderosos. Los medios se sientan a la par del gobernador a dictar la agenda, a imponer funcionarios, por ejemplo. Díganme cuáles fueron los estados que salieron mejor y un poco por qué salieron mejor o menos peor. Por ejemplo, en este ejercicio hay 3 estados, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, que salieron mejor en términos de transparencia. Sí, estos estados, ¿qué hicieron bien para que ustedes los evaluaran con tantas estrellas? San Luis Potosí tiene en su página internet todos los contratos que se pueden, es uno de los pocos estados. No hay que pedírselos, es público, es abierto el dato. Exacto, entonces eso es una muy buena práctica y hay muy pocos ¿Es el estados. único estado que tiene esa información pública? Hay, Jalisco, por ejemplo, tiene también esta página. Pero... ¿Otra vez PRI-PAN? No, el Distrito Federal también tiene una página, pero no es tan accesible para el ciudadano como el caso de San Luis Potosí. En San Luis Potosí puedes ver en una frase el concepto del gasto, puedes ver el monto, el proveedor, el tipo de medio y puedes bajar el contrato si das clic. En el caso del Distrito Federal tienes que
dar muchos clics para llegar a la información. Esto hace pues poco accesible, aun cuando está ahí. También mucha información desinforma, porque a la hora de la hora el ciudadano tiene que estar haciendo sumas, restas. Yucatán, ¿por qué Yucatán está bien? Es que estaba pensando en otro buen ejemplo sobre los 3, porque ahorita ya vemos sobre los 3 años también Oaxaca, que tenía 0 estrellas en el primer índice que hicimos, no nos dio nada de información. Ahorita ya sale con 3 estrellas y hasta hubo un acercamiento desde el gobierno con Fundar para construir una plataforma donde va a justamente transparentar sus gastos en publicidad. Le habla al gobernador de San Luis porque sea una cosa parecida. Ahora, esta es la foto. Es importante decir entre los dos que, o sea, en comparación, Sonora en comparación con Yucatán, que es precisamente el caso que acaba de mencionar Adrián. Sonora tiene 9 millones de pesos de gasto, pero solamente envió el gasto de la gubernatura, entregó todo el desglose del gasto por tipo de medio, proveedores, etcétera. En contraposición tenemos el caso de Yucatán, que envió 100 fojas del gasto de las diferentes dependencias en el que estén en el desglose. Son 300 y tantos mil pesos que sí. Si ves Sonora, obviamente, pues en términos absolutos... Nada más de la oficina del gobernador, es lo que te mandaban en Sonora. En Sonora solamente de la no oficina... de las dependencias. No de las dependencias. En Yucatán te mandaron de todas las dependencias, de todas las organismos dependencias. descentralizados, Exactamente. etcétera. Exactamente. Ahora, esta es la foto, 2012, pero ahora yo quiero ver la película. O sea, llevan 3 años persiguiendo datos. Yo quisiera que me cuenten la historia de este país en materia de publicidad gubernamental. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Dónde me preocupo? ¿Dónde me puedo ir a dormir en paz? Cortamos y regresamos en un momento. Sería lo más sano que puede ocurrir, que una comunidad apoye a sus medios para que estos puedan realizar su labor de una manera más sana. Que los ciudadanos, estoy hablando en términos generales, las empresas privadas reconozcan ese papel que estamos jugando y apoyen a los medios que realmente cumplen ese papel. Pues entre más hay ese apoyo por parte de la ciudadanía, menos vas a requerir el apoyo por parte de recursos oficiales, ¿no? Rodrigo Bonilla, gerente regional para América Latina de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. La publicidad oficial que se atribuye a ciertos medios y a otros no, lo cual fractura la solidaridad entre medios y sobre todo fractura el ejercicio del periodismo independiente, es decir, cómo se puede pretender hacer un ejercicio independiente cuando se depende, el medio está adicto a la publicidad oficial, hasta que el gobierno no regule de manera transparente la atribución a la publicidad oficial y la reparta de manera equitable y justa, va a ser muy difícil que justamente termine esa elección, pero también depende también de los medios de hacer un esfuerzo de diversificar sus fuentes de ingreso publicitario y tratar de cortar con esa dependencia que tienen de la publicidad oficial. En la gran cantidad de países latinoamericanos, no todos, pero la gran cantidad, los periódicos están asociados en asociaciones de periódicos. Esas asociaciones son espacios donde los periódicos promueven buenas prácticas y se defienden en caso de abuso, denuncian en conjunto. Cuando vos tenés en Brasil la Asociación Nacional de Jornais que se pronuncia, son 800 periódicos brasileños que se pronuncian. Eso es un contrapeso frente a un gobierno abusivo. Estamos de vuelta en Espiral hablando de publicidad oficial. A ver, tú dijiste que llegaste aquí un poco como ciudadano de a pie. ¿Cómo te vas sintiendo hasta estas alturas del programa? ¿Cómo te estás viviendo frente a este asunto? Pero sobre todo por algo que tiene que ver con la película que hablábamos hace un momento. Si estos estudios no se llevan a cabo año con año, el problema es que no podemos identificar los avances, que por supuesto son importantes, pero sobre todo las regresiones, Ricardo. Es decir, cuando hay estados que ya subieron la información, que la ponen en el formato correcto, y al año siguiente, hace un rato Ana Cristina mencionaba uno, y creo que hay 2 o 3, se van para atrás. Dices, oye, lo ganado en términos de derechos, además, lo pierdes, ¿no? Entonces ya no solamente es que no se conoce, es que se conoció, te enteraste, se pudo discutir, no les gustó lo que discutimos y ahora va para atrás. Entonces, si hay algo que a mí me preocupa son las regresiones. Es
Sí, que vayamos avanzando, pues es la progresividad de un derecho, ¿no? Se va formando una nueva clase. El cangrejismo en esto. El cangrejismo creo que preocupa mucho. A ver, la película, cuéntemela, ¿cómo está? ¿Con qué, digamos, elementos, argumentos se quedan después de ver los 3 años de reporte? Hemos visto mejoras, ¿no? Yo creo que hay que empezar con un punto positivo. En 14 estados se mejora el acceso a la información sobre los 3 años si comparas el primer año con este año. Estados que mejoraron notablemente, decías Oaxaca, ¿quién más? Exacto. También tenemos, no tengo los datos ahorita en mente, pero... Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí. Esos merecen premio no nada más porque tienen la información disponible, sino porque mejoraron de 2011 a 2012. De pasar de 0 estrellas, ahora tienen 3, 4 o 5 estrellas, lo cual es un nivel de acceso. ¿Creen que el reporte influyó o es una evolución natural interna o hay nuevas legislaciones? Sí, no, porque ahorita lo que pudimos sentir es antes de que cuando empezamos a circular la invitación ya nos empezaron a llamar, a preocuparse por sus resultados. Entonces sí creo, un ambiente que permite esta mejora, pero en 15 estados no vemos, no cambia la situación. Entonces, a la mitad del país. Exacto. Entonces muestra que estos ejercicios empujan un cambio, pero el cambio es muy... Regresiones, cangrejismo, ¿en cuáles? Hay 3 estados que regresan, que tienen, vemos el Estado de México, vemos también... Es que está en auditoría. Ajá. Colima. Colima es regresión. Sí, Colima tenía 5 estrellas y ahora tiene 2 estrellas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Colima? Bueno, Colima fue como una larga trayectoria, 2 solicitudes de información. La primera solicitud no se pudo obtener la información, la segunda solicitud no se pudo obtener la información porque hubo un caso de incompetencia, si no mal recuerdo, y después se fue a un recurso de revisión, entregaron la información y en una tercera solicitud de información volvieron a negar la información a pesar de que ya habían entregado la información. ¿Cómo salió? Porque tú dices que es de los que están mejores y tú dices que estando mejor están peores. Es un poco el caso de Sonora, que reporta un gasto de 9 millones porque nada más entrega muy bien un pedacito. ¿Qué es el gasto del gobernador? Que es el gasto del gobernador. En el caso de Sinaloa, lo que entrega este presupuesto de 22 millones, nada más considera el gasto que concentra la Dirección de Comunicación Social. Pero, yo recuerdo que el programa Hoy, creo, de Televisa. Sí, así es. Se transmitió durante toda una semana en el estado de Sinaloa, que había sido para promover al estado de Sinaloa, para cambiar la imagen. Ajá. ¿Cuánto costó ese programa? ¿Tienes esa información o esa es la que no se entregó? No, sí tenemos esa información, pero esa información no está considerada dentro de comunicación social. Como en un programa como el de Hoy, de Sinaloa. Sí, y si el gobernador aparece todos los días en el programa, estuvo en Mochis comunicación, ¿qué es? ¿Bailes y festejos? Bueno, le gusta bailar, sabemos eso. Okay. Eso está, por ejemplo, en el presupuesto de la Secretaría de Turismo, y eso no está en comunicación social, por supuesto. Los premios Oye, que se hicieron durante 2 años consecutivos en Mazatlán, que entre los dos nos costaron ahí cerca de los 40 millones de pesos, donde el gobernador conduce y el gobernador está, incluso allí le entregó un premio a Chayanne, si mal no recuerdo, pues tampoco están dentro del presupuesto de comunicación social. Pues ellos le llaman la buena conversación de Sinaloa, ¿no? ¿Así se rubro? Ramo 2328, la buena conversación. Ese es el argumento del gobernador y de dar las buenas noticias y de cambiar, digamos, la cara de Sinaloa hacia afuera, ¿no? Vamos al otro lado. De lo que sí sabemos, 5.377 millones. ¿Intuyen ustedes que ese dinero ha sido utilizado para modificar la línea editorial de los medios? Más allá de la intuición, ¿pueden probar que los medios se han plegado al gobierno en función de este reparto? Porque leo en el reporte varios argumentos, pero luego no sé cómo llegaron ustedes a esas conclusiones, pues. Es difícil comprobar, tendríamos que además hacer un análisis de contenido, ¿no? Cruzar justamente estas cifras con el análisis de la cobertura mediática de estos medios. Entonces es difícil hacer el salto. Pero esto puede ser como en las elecciones, que le dicen al elector: toma la despensa que te dé el partido, pero no vota como a ti se te dé la gana. A ver, podría estar pasando que toman la despensa, esta no es del elector, sino la despensa del medio, y tratan la línea editorial con absoluta imparcialidad. Adrián.
Sí, por ejemplo, en esta iniciativa que presentaron Fundar e Iniciativa Sinaloa, una organización de la sociedad civil en Sinaloa, que es el mismo ejercicio a nivel municipal, llama, por ejemplo, mucho la atención que en algunas facturas de algunos medios que nunca hemos visto, por ejemplo, que no sabemos si circulan o no circulan, pues no tienen un presupuesto. Facturas de medios que no existen. Pues prácticamente. Y algunas otras que además son bastante transparentes y que en la factura lo que incluyen no es inserciones pagadas, sino lectura de boletines, difusión de actividades del gobernante, o sea, de ese tamaño. Entonces es un poco como la despensa. Si lo que yo te estoy vendiendo es una cobertura permanente de las actividades del gobernante, lectura de boletines sin ningún filtro y análisis y trabajo periodístico previo, pues es otra vez el caso de la despensa. Y adentro del proyecto con Artículo hemos hecho trabajo de campo. Fuimos en los 3 últimos años a 8 estados, entrevistándonos con más de 80 actores, y entonces hemos escuchado historias justamente sobre cómo este dinero puede... Cuéntame una vez. Bueno, por ejemplo... el medio está agonizando, ya no circula. Exacto. Bueno, hay muchos... Cuando uno ve el número de periódicos que hay por estados, se puede cuestionar justamente de cuántos son pasquines, en el mundo ¿no? entero está bajando la circulación de periódicos en papel, y en México parece que gozan de cabal a salud. ¿Podrías intuir que es por el subsidio gubernamental? Sí, yo creo que no sí. No solo no quiebran, sino que además se crean más, ¿no? Es curioso porque México, siendo uno de los países con las menores lectorías de prensa, por ejemplo, en el mundo, nos movemos entre los 8 o los 7%, no escuchamos periódicos quebrar, y en Estados Unidos con lectorías de 30% escuchas periódicos de ciudades pequeñas quebrar. Eso te habla mucho de cómo después de la transición democrática en México y papá gobierno federal le cede el poder a los virreyes gobernadores, pues lo que hicieron los medios locales fue aliarse de inmediato, picar un convenio con el gobernador en turno y hacer lo que en Sinaloa le llaman periodismo militante, que es empezar a hacer una promoción permanente. Y como dice Justín, habría que hacer un análisis y ver cuántas veces el gobernador o el presidente municipal es portada en ese medio de comunicación, en qué tono, o cuántos de los anuncios que traen ciertos semanarios que nadie ve, pues son de dependencias, de paramunicipales, porque además hay un mecanismo muy perverso. No todo sale del gobernador. No todo sale del gobierno del Estado. Mucho lo hacen a través de coordinaciones, dependencias paramunicipales, como la Junta de Agua Potable, por ejemplo, ¿no? Como la coordinación de asesores. Hay muchísimas bolsas, y entonces es muy difícil fiscalizar. O sea, dejas al gobernador limpio y con un gasto en comunicación chiquito, claro, y muchas alcancías donde salen demás. A ver, se nos va yendo este bloque y no puedo cerrar el programa sin que me digan hacia dónde. Porque bueno, ya nos recordaba Eduardo que una promesa presidencial, que hay una promesa del Pacto por México. Estamos esperando, este mes de abril tendría que haber salido por mandato del propio legislador, la legislación sobre publicidad oficial. Hay propuestas. ¿Para dónde va? ¿Dónde andamos con la propuesta? Hay propuestas. Es una buena propuesta, de buena calidad, que reconoce este reporte y se inspira en lo que ustedes han trabajado. Justamente estamos... hay 2 propuestas ahorita que se mandaron al Congreso, una del PRD y otra del PRI, y me llama mucho la atención la iniciativa del PRI porque vuelve a reafirmar un modelo que es el modelo que estamos viviendo, y sin realmente avanzar y sin realmente contemplar todas las aristas de... ¿Tú ya viste la propuesta? Sí, ¿Y no te gusta? Es pública y es muy limitada. Por ejemplo, vuelve a poner en la mesa que es normal la promoción alrededor de los informes de gobierno. Nada más con esto, eso muestra que no se quiere limitar justamente este mal uso de la publicidad oficial. ¿Dónde estamos con esa legislación o dónde deberíamos estar? Déjame hacer mejor la pregunta. Pues deberíamos estar en una legislación integral. Ya hemos dicho, ya hemos presentado documentos sobre los principios que se deberían de seguir, ya hemos dicho cuál es el problema. No hay auditorías, no hay fiscalización, ni siquiera hay una sanción para un funcionario público. Es el 53% del gasto, que no sabemos a dónde se va. Y las fiscalías, a pesar de que este reporte ha salido en todos los medios a nivel nacional, no hay una sola auditoría que se haya puesto, o alguna auditoría local o un congreso que se haya puesto a ver qué es lo que está pasando con este dinero. Te digo nada más un caso, el caso de Nuevo León. Se aprueban constantemente 200 millones de pesos y en el año 2010 se ejerció
el triple. En el año 1.200 millones para Nuevo León. Sí. Usted tiene mucha necesidad de comunicarse a ese gobierno. Ejercieron 5 veces más, pero todos los años ejercen 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más. Y yo no sé qué está haciendo el Congreso Estatal al momento de aprobar la cuenta pública. O sea, hay cosas que se tienen que hacer y ahorita es un control y una fiscalización del gasto. O no sé para qué se supone que están los congresos locales y las auditorías. Normalmente frente a distintos temas tú siempre haces la comparación internacional. ¿Qué modelo te gusta en el extranjero que podría ser revisado al menos por estos legisladores? ¿El inglés, que es más restrictivo? ¿El estadounidense, que es muy laxo? Mira, ¿te acuerdas cuando discutimos la publicidad electoral? Hubo muchos estudios de gobierno comparado y hay legislaciones interesantes o experiencias interesantes. Por ejemplo, Brasil en el tema electoral lo había hecho muy bien. ¿Te acuerdas que sacó todo de los medios electrónicos, lo llevó más a las calles? Fue una decisión política que tenía que ver con la presidencia del PT en ese momento. Yo tengo la impresión de que son 3 tipos de buenas prácticas las que hay que imitar. La primera, que tiene que ver con los medios, y es ya también pasar al modelo liberal, donde declaras tu postura política, como lo hace The Economist. Abres The Economist, el semanario británico y global por excelencia, y te dice: yo soy de credo liberal, le voy a los que sean liberales, por excepción voy a apoyar a un Obama, voy a apoyar a un laborista, pero mi postura es liberal. Y usted no va a encontrar aquí, tú y yo nos educamos leyendo y luego empezamos a escribir cuando había gacetillas, inserciones pagadas que no tenían leyenda, que nada más tenían cursivas. Y usted no va a encontrar aquí nada que no sea información. Cuando yo quiera tomar una posición editorial, lo voy a hacer. Y si estoy a favor de alguien, lo voy a hacer. Yo creo que esa práctica de la prensa es sana. Y de otros países, pues la verdad es que hacia donde hay que emigrar es a que sean fondos pues, de naturaleza concursable y con criterios muy claros. ¿A qué me refiero? Oiga, si usted lo que está diciendo es que quiere llegarle a más mexicanos en términos de la campaña de salud, pues efectivamente pruebe que le pueda llegar a más mexicanos. Y eso nos lleva a los lectores, nos lleva a las audiencias. Los modelos exitosos siempre están cruzados contra las audiencias. Y el tema de subsidios, que ese es algo que también yo creo que vale la pena discutir en México. Cuando tú lo que quieres es apoyar un proyecto cultural, déjame pensar en una revista cultural que nadie lee en términos de gran volumen, pero que está formando a mexicanos en otra dimensión, pues deberíamos de separarlo de los rubros de comunicación social. Lo que te diría es que en la experiencia internacional está mucho mejor dividido cada uno de los temas. ¿Cuándo es propaganda la propaganda? ¿Cuándo es publicidad oficial? ¿Cuándo es imagen? Yo también entiendo que un político quiere promoverse y por eso los selfies no solo aquí, también en los Estados Unidos y con el presidente Obama. Pero creo que hay que distinguir perfectamente qué estamos hablando. Y esta legislación no va por esa ruta. Yo creo que no estamos ahí aún. Sí, no va por esa ruta. A ver, déjeme lanzar la última pregunta. ¿Se distingue entre propaganda y comunicación social? Porque ahí está el tema. Es decir, si el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República pone su rostro por todos lados, es un acto de propaganda con recursos públicos, debe ser inaceptable. Un acto de comunicación social, lo decían muy bien al principio, es para la campaña de vacunación, es para la información de Lolita y el fisco y que nos van a cobrar impuestos. Necesitamos distinguir claramente entre una cosa y otra y prohibir propaganda. ¿Esta legislación lo está haciendo o no? Pues es que justamente es esto, sí están haciendo definiciones, ¿no?, más claras, poniendo lo que debería de ser la publicidad oficial y el contenido de la publicidad oficial, pero no es solamente definir, es sancionar, porque lo que hemos visto está prohibido en la Constitución el hecho de la autopromoción, entonces, y no, esto no ha impedido a que se dé estas prácticas, entonces hay también no hay que olvidar que hay que sancionar estas prácticas. Pues el tema es de enorme importancia. Les invito el próximo año a presentar el 4º reporte y ruego porque el 4º año nos traiga mejores noticias. Porque si bien le hemos dado seguimiento puntual cada año a este reporte, la verdad es que a mí me deja con mucha inquietud lo lento que se mueven las cosas, cuando no, decía mi hijo
de niño, la retrocesis. Es decir, sí, que es el cangrejismo. No vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Te agradezco muchísimo el ejercicio que hacen, este reporte, la información que nos ofrecen, la manera como nos alertan. Y gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos próximo miércoles aquí en Canal 11.